Vamos a continuar, hermano. Gracias a Dios. Sí, se oyó el mensaje. Hay que evangelizar, hay que compartir. Y hoy precisamente en la oración, Dios me respondió hasta la madrugada. Mire, una de las constantes ocupaciones debe de ser y preocupaciones es tener, como líder, como pastor, le digo, es tener una iglesia que comparta su fe. Porque si no hay compartimiento de la fe, pues la iglesia no demora mucho. Entonces nosotros estamos siempre preguntándole a Dios qué estamos haciendo bien o qué no se está entendiendo. Y más que tener un entendimiento intelectual, es un entendimiento espiritual a nuestra alma que genere convicción. O sea, ¿por qué la iglesia no está predicando el evangelio? Y siempre hay un proverbio, vaya al Proverbio 26, con eso vamos a iniciar hoy. Proverbios 26 es el libro de los proverbios, mashal, es la palabra en hebreo mashal, que quiere decir sabiduría concentrada, o diríamos sabiduría en cápsula, ¿sí? Y dice el Proverbios, y yo le aconsejo que siempre que esté usted buscando respuesta a alguna situación, se acuerde usted de ese proverbio, hermano. Por lo regular en la consejería siempre lo tengo a la mano, es básico, y que usted también lo use. Dice así el Proverbios capítulo 26 en su versículo 2. Como el gorrión en su vagar, Proverbios 26 versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Explicamos. El gorrión y la golondrina tienen en su ADN, cuando Dios los crea, como a muchos animales, es instintivo, es natural en ellos. El gallo amanece, ¿y quién le enseñó a cantar? Quizás los pollitos veían a papá gallo, ¿verdad? Pero cuando no está, pero es algo que en ellos es instintivo, natural, está en la creación de estos animales, dar fruto, multiplicarse, pero también tienen un propósito. Desde el sol y las estrellas, el sol y la luna, ¿para qué fueron puestos, hermano? Cuando sale el sol, ¿uno qué? Automáticamente dice uno, ¿ya amaneció? Sí, todo está sincronizado. Diga conmigo, todo tiene un propósito. Nuestro Dios es Dios de propósito. No es que el sol está allí porque allí se le dio la gana al Creador, no. Todo tiene un propósito. Tenemos un Dios de propósito. ¿Sí se entiende? Entonces, en el ADN del gorrión y en el ADN de la golondrina, ¿cuántos han oído el proverbio popular que dice una golondrina no hace verano? Pero sí, una golondrina anuncia cambios de estación. ¿Quién les dice? Lo traen en su estructura. Ellos anuncian. Y esta analogía la toma Salomón para dar esta lección. Dice, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, o sea, ellos anuncian algo, vuelan con un propósito, vuelan, tienen un porqué y para qué. Pero mira ahora lo que va a decir Salomón. Así las cosas que están mal, y ocupa la palabra maldición. Dice, así la maldición, algunas veces ocupa la palabra nunca vendrán sin causa. Y a esto nosotros en la consejería yo le llamo fuente y causa de la maldición. Amado, todo tiene un porqué, todo tiene una fuente, un venero. Si en tu casa está mal, tú tienes que acordarte de este proverbio y decir, bueno, voy a ver dónde se filtra mi casa, dónde es que está. Y en el matrimonio puede ser, hay que revisar el área económica. Muchas veces uno tiene, y hay un 85% de que las dificultades matrimoniales son a causa de dinero, ¿cierto o falso? Cuando hay y cuando no hay. Cuando hay, el pleito es ¿qué? De a cómo nos toca, ¿por qué te va a tocar más a ti que a mí? Si somos iguales, ya lo dijo el pastor. Y si no hay, peor. Pero se da cuenta que siempre es causa de fricción. Así que, o si el problema viene por causa de los suegros, entonces uno tiene que entender, bueno, mi matrimonio no está mal internamente, intestinamente, no es por mi esposa y yo, sino que es externo. O el cuñado incómodo o la cuñada incómoda nos generan problemas matrimoniales. ¿Y uno qué dice?
esta maldición, esta fuente, no es de nosotros. Entonces eso ayuda, hermano, a descubrir cuál es la causa y cuál es la fuente. A veces estamos tristes, angustiados, hasta enemistados los matrimonios. ¿Por qué? Porque un hijo está contaminando y luego ya estamos de mal humor, papá y mamá. ¿Por qué? Porque tenemos un hijo que está rebelde, que está metiendo problemas a la relación. Entonces, cuando identificamos la fuente y la causa del malestar, es más fácil estar claro. ¿Sí me expliqué? Entonces dice esto así la Escritura, que nuestro Dios es un Dios de propósito. Todo tiene un por qué y para qué. ¿Cuál es el propósito esta mañana de estar juntos aquí? De haber respondido al llamado a la asamblea. Eclesia es la asamblea, ¿sí? Eclesia no es exactamente una reunión de creyentes. Nace en el Senado romano. La eclesía era la asamblea donde se ventilaban asuntos del gobierno, de la constitución, legislaban. Por eso es que es eclesía del Señor Jesucristo. Ya es una reunión, una asamblea de gente convocada con un propósito. Si le preguntas con todo respeto al que está a tu lado, dile: ¿usted a qué vino esta mañana a este lugar? ¿Cuál es el propósito? Dice que Él nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre. Aleluya. Y cuando nosotros nos reunimos y cantamos como pueblo, estamos cumpliendo un propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos, hermano. Entonces nosotros debemos de entender por qué no está haciéndose algo. Y es uno de los análisis que hacemos los pastores, que nos ocupa esa situación. Y a mí, como a muchos pastores, y espero que a líderes y a hermanos de edad en la congregación, nos preguntemos: ¿por qué no compartimos nuestra fe? ¿Por qué Pablo tiene que decir en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios? Les enseñé el miércoles que cuando en la Biblia habla de, por ejemplo, Josué, vimos el miércoles a Rahab, ¿sí? Cómo alcanzó salvación Rahab. Y Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que nos deja ver la palabra allí? Que Josué estaba desfallecido y de valor no tenía nada. Por eso Dios llega y le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué Dios, Jesucristo, llega donde están reunidos sus apóstoles, encerrados a piedra y lodo, y Él les dice: paz a vosotros? Exactamente, ¿qué es lo que no tenía ese grupo de hombres allí? Era el tercer día que acababan de crucificar a su líder, a su Señor, Adonai. Y ellos se encerraron, dice la Escritura, por miedo a los judíos. Ahora ellos habían aprendido que el liderazgo de la iglesia judía, de la religión judía, no amenazaban, sino que cumplían. Cuando el Señor Jesucristo les dice que ellos querían matarlo, ellos se ofendieron y dijeron: demonio tienes. Dice: ¿quién planea matarte? Dice: estás mal, le dicen a Jesús. ¿Y estaban mintiendo, sí o no? Sí. Porque realmente ellos fueron los autores intelectuales de la muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Entonces ellos sí tenían miedo ahora a los judíos, porque no se habían detenido. Se arriesgaron a desatar una rebelión total, pero ellos mataron a Jesús y se justificaron. Y llega Jesús y estaban sus discípulos, dice, encerrados. ¿Por qué? ¿Qué tenían? Miedo. Y cuando tienes miedo, si algo que no tienes es ¿qué? Paz. Y llega el Señor Jesús y le dice a ellos, imagínense que ellos estaban encerrados, no se distraiga, puertas, ventanas, y así de repente en medio de ellos aparece un hombre, porque para ellos Jesús ya estaba muerto, y aparece un hombre y les dice ¿qué? Paz. Esa paz han de haber brincado, pero el Señor les ministra la paz. ¿Qué quiero explicarle? Que cuando Dios dice algo, hay que observar qué está diciendo y a quién lo está diciendo, porque todo tiene un propósito. Si Pablo el apóstol escribe en su carta a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, está implícito que el desafío, que el reto a predicar o no predicar el evangelio está basado en que tenemos vergüenza. Y no voy a hablar de la vergüenza
desde el punto de vista psicológico o neurocientífico, porque no soy ni una de las dos cosas, soy predicador del Evangelio, y voy a hablar del tema de la vergüenza, hermano. ¿Quién tiene vergüenza? Todos. Es el primer sentimiento contrario. ¿Cuándo nace la vergüenza? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Por allá se oyó la voz, ¿no? Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras. Hermano, ¿qué es lo primero que brota como resultado del pecado? Son abiertos los ojos. El diablo abrió los ojos de la mujer y ella vio que el árbol y su fruto eran deliciosos a la vista. Y ella tomó del fruto y lo dio a su esposo. Y dice que los ojos de ambos fueron abiertos y entonces se descubrieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y fueron inmediatamente a los árboles y buscaron las hojas más grandes para taparse ¿qué? Su desnudez. Porque ahora a ellos les daba vergüenza su desnudez. Pero pregunto, en el capítulo 2, cuando el Señor le dice a Adán que pusiera nombre a todos los animales, y Adán se dedicó a esa tarea, hermano, a ponerle nombre a todos los animales de la creación, y a todo lo que Adán puso nombre permanece hasta hoy. ¿Sí? Mire qué tarea Dios le dio. Y ahí me llama a mí la atención de que Dios se reservó un nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesús y tendrás un hijo y pondrá su nombre Jesús. Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le dijo a Adán, ponle nombre a todo. El hombre le ha puesto nombre a todo, hermano. Hasta las cosas nuevas, que nada hay nuevo bajo el sol, pero les pone nombre, las vuelve a retuitear o a refritear y les pone nombre. Pero hay un nombre que tiene autoridad sobre todo nombre, hermano, que se nombra. Y ese nombre se llama Jesús. Y es uno de los propósitos que usted y yo estamos aquí. Somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Y dice que Dios vio a Adán y estaba solo. Y todos los animales tenían parejas para multiplicarse. Entonces Dios dice que produjo un sueño en Abraham. Y de la costilla sacó ¿cuántas costillas? Mujer, dile al hombre, ¿cuántas costillas? Una. Y de esa costilla, una, hizo dos mujeres. Una. Y la trajo al hombre. Mire qué curioso. Dios trae tu mujer a ti. A veces uno dice, no, yo ando buscando una mujer. No, Dios te la trae. Obvio, cuando eres soltero, que eres candidato a formar un hogar. No vayas a estar esperando estoy esperando, ¿qué estás esperando? El pastor dijo que Dios va a traer a la mujer. No, reprendamos ese espíritu. Y Dios forma a Eva. Cuando Adán la ve, recuerde que es el hombre observador con un intelecto. Por eso es que somos diferentes a los animales. Él veía en los animales el macho y la hembra, y ahora él ve a su mujer. Porque él estaba solo. ¿Y qué externó Adán? Casi brinca, baila y hace un canto y dice, esta es ahora, dice ¿qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne, varona, dice, y será llamada. Y le empieza casi a decirle, bajarle el sol, la luna y las estrellas. Pero después de que cayó en desobediencia y en pecado, ¿qué sucedió? Se fracturó todo eso. Y cuando Dios le pregunta, ¿comiste? La mujer que me diste. O sea, ¿a quién culpó? A Dios. ¿Se da cuenta? Y esa justificación, autojustificación, hasta el día de hoy está. ¿Quién reconoce su culpa? Nadie, empezando por el pastor de esta iglesia. Somos reacios a reconocer que nos equivocamos, hermano. Que somos testarudos. No, estuvo bien. Fue una decisión de Dios. Y nos engañamos y la disfrazamos porque somos de una naturaleza caída, hermano. Hermano, nos cuesta mucho trabajo confesar. Por eso siempre estamos en la autojustificación. No, pero ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos que Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Ahora, regreso porque no he terminado ese punto. Dice que estaban Adán y Eva juntos, él y su mujer, desnudos.
¿Y qué más dice? Y no se avergonzaba. Cuando es la creación, cuando es creado Adán y Eva perfectos, se llama en el estado de inocencia, ellos estaban desnudos, pero como no había pecado, no lo veían con morbo, no. ¿Usted ha visto animales vestidos, hermano? Más que los pobres animales que sus dueños tienen frío y le ponen y humanizan al perro o al gato. El gato y el perro no tienen frío. Y los ve con sus playeras y el ridículo que le ponen las camisetas del fútbol, del equipo. Le digo, vas a enfermar al pobre perro. Ya está enfermo el dueño. Ya lo programaron y está programando hasta su pobre perro. Y ya se ven como rivales entre perros. Hermano, el perro no tiene frío, el perro es perro. El animal es diferente. Pero vemos entonces que Adán y Eva, por instinto, cuando cayeron, ¿qué hicieron? Buscaron taparse, delantales, o sea, lo que se pone delante, y se hicieron hojas de higuera y se cubrieron sus partes íntimas. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque sus ojos fueron abiertos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes tenemos vergüenza? Todos, porque en Adán entró esa maldición y el pecado. Y aquel que no tiene vergüenza, ¿cómo le llamamos? Es un sinvergüenza. Pero no es que no tenga vergüenza, es que ha trabajado tanto su conciencia que la ha cauterizado, la ha endurecido. Y entonces ya se vuelve un caradura, un sinvergüenza. ¿Cuántos batallan con la vergüenza? En este trabajo, hermano, si algo nos golpea es la vergüenza. ¿Por qué? Porque soy predicador y nunca he sentido tanta vergüenza hasta que por causa de la pandemia tuvimos que grabar las predicaciones y subirlas a una plataforma para que la iglesia local escuchara las predicaciones. ¿Y qué sucede, hermano? El primer día me decían, ya están, le digo, bueno, ya súbanla. Y no la vas a oír, le digo. Luego, ¿por qué? Porque por años, solo aquí, tengo muchos años predicando, pero solo aquí ya voy a cumplir 17 años, descuéntele la pandemia. Hablaríamos de 15 años predicando aquí. Y de repente me escucho, hermano, me invadió una profunda vergüenza. Estaba yo solo, me encerré, nadie me vio. Yo creo agarré color, me sentí mal. ¿Por qué? Olvídate de las cosas que hablo mucho porque soy jarocho, sino que la vergüenza que me invadió es por la falta de cumplir el objetivo. Porque ¿a quién predicamos, hermano? A Jesucristo. ¿Y Jesucristo es qué? Es Dios, es perfecto. Su obra es incomprensible. Y que una mente finita pueda agotar o mostrar la grandeza de Jesús, no lo hay, hermano. Ni el más grande predicador que usted me nombre, no puede dimensionar la grandeza de quien está hablando. No hay, hermano. Es el amor incognoscible, dice. Es la grandeza incomprensible, la misericordia incomprensible que Él se hizo maldito por nosotros. ¿Y cómo vas a predicar tú la grandeza de un Dios que se hizo carne por amor a nosotros y darle la dimensión correcta? No se puede. No se preocupe, predicador, si me escuchas, o aquellos que quieren predicar, que es que yo no puedo hacerlo, ni podrás. No existe el humano predicador que pueda agotar la historia del Calvario. A su nombre sea la gloria. No podemos, hermano. Y eso te produce como predicador. Si usted hace un trabajo, hermano, el trabajo que usted haga, y luego le muestran su trabajo y usted dice, ay, quedé a deber. Ese es el sentimiento del predicador. Siempre digo, quedé a deber. Nosotros los predicadores por lo regular tenemos de 3 a 4 sermones en el domingo. Está el sermón que preparo, está el sermón que digo en el culto, está el sermón que arreglo después de que acabé y está el sermón de la madrugada para amanecer ya lunes. Es que hubiera dicho esto, ay, es que iba yo bien, yo y mis burradas me pongo a hacer broma y echo a perder, no se puede ser profeta y payaso a la vez y me doy duro, hermano, porque esa es mi humana naturaleza. Todo el trabajo, hermano. ¿Y sabe qué causa vergüenza? Que sé quién soy.
Yo le digo a alguien, ven y párate, y usted los oye y hablan hasta para adentro. ¿Por qué? Porque usted lo mira, porque está aquí su esposa, sus hijos, sí. Pero ¿sabe por qué más? Porque hay cosas que ni la esposa del predicador sabe, ni los hijos del predicador conocen. ¿Pero quién sí la conoce? Sí, pero ¿quién más? Hay tres. Tú mismo y el diablo. Él es el acusador. Y él te dice, ¿y qué hablando allí sin vergüenza? Si tú eres esto y eres esto. Y nos embarga un sentimiento de vergüenza. Hermano, no hay oficio, uno de los oficios, los políticos sin duda, pero uno de los oficios más expuestos, que es el de predicar a Dios. ¿Por qué la iglesia no predica? Entonces ya entendieron. ¡Pum! Por vergüenza. ¿Por qué Pablo tiene que decir en Romanos 1:16 al mundo? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Quiere decir que Pablo era un hombre sin prejuicio? No, pero él tenía una convicción. Y él mismo dice en Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese es uno de los versículos más mal usados de toda la historia bíblica. Esa mujer, aunque me espine la mano, porque todo lo puedo en Cristo. Si es casado el ingrato. Pero es que ese coche yo lo he de estrenar aunque me quede embargado. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usan como un mantra. Hermano, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es salir adelante en medio de este valle de sombra de muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, soy cristiano aunque me digan que no lo soy, sí lo soy. Y que cuando hablan mal de mí muchas veces es verdad, sí lo soy. Soy impuntual, soy mentiroso. Ayúdame. Saca de tu ronco pecho, decía mi papá. Sácalo. Soy mentiroso. ¿Cuántos tienen problemas con la mentira? El que diga que no es el que tiene más problemas de aquí con la mentira. Todos mentimos por una o por otra causa. Siempre me gusta decir eso. Estrenando zapatos, no. Y ya cuando ya te dejan sin escapatoria, dice, bueno, me los regalaron. Y el otra justificación, estaban baratos. ¿Por qué mienten? Dile la verdad, sí, me los compré. ¿Están caros? Están caros. ¿Están buenos? Están buenos. Pero mentimos, ¿por qué? Por automático. ¿Y por qué mentimos? ¿Por qué el perro ladra? ¿Por qué el hombre hace lo malo? ¿Por qué el hombre miente? Porque es de una naturaleza caída. Perdió la estatura, la gloria de Dios. Y la vergüenza entró ¿a dónde? A todo ser humano. ¿Cuántos batallamos con la vergüenza? Todos. ¿Por qué causa la iglesia no predica el evangelio? Porque predicar el evangelio es un llamado alto y supremo. Debemos llenar la estatura. Y el diablo sabe. Y cuando nosotros queremos empezar a hablar de Cristo, ¿qué vemos en las caras? Y nosotros creemos que lo saben todo, porque es nuestra conciencia la que nos acusa y nos queda mirando. Tú hablando de Dios, el burro hablando de orejas. Hermano, ¿por qué la gente predica donde no los conocen? Dicen, hombre, ese es un predicador, una predicadora del evangelio, pero donde no los conocen, porque allí saben que no los conocen. Pero cuando está su familia, es difícil, hermano, porque la familia nos conoce. Pero realmente yo les digo, hay cosas que mi esposa no sabe de mí. Hay cosas que mis hijos no saben de mí. ¿Quién las sabe? Dios, número uno. ¿De ahí quién? Yo. ¿Y de ahí quién más lo sabe? El diablo. El diablo, uno de sus nombres es el acusador. Y el diablo te dice, pero si tú ayer esto, el otro, y ahora ya estás aquí exhortando y predicando, ¿con qué cara? Hermanos, ¿cuál es la oposición que tenemos para predicar el evangelio? ¿El mundo? Nosotros. Porque nos da vergüenza. Porque no llenamos la medida. Pero tenemos que revestirnos de Cristo para no estar desnudos y que se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Sí, hermano. ¿Y qué hace la vergüenza? Miedo, paraliza la vergüenza. Y hay una vergüenza humana, todos la tenemos. ¿Sabe que cuando empecé a predicar hace muchos años, yo tenía un sueño recurrente? Y yo sé que muchos se van a empatizar aquí conmigo, van a decir, igual yo tenía ese sueño recurrente. Uno de mis sueños recurrentes, que no tiene que ver con el tema de la vergüenza, era invasión. Aviones y caían paracaidistas y eran asiáticos, coreanos, japoneses, no sé qué, y nos perseguían.
Habían llegado aquí a México y eso era recurrente. Pero otro de los sueños recurrentes que yo tenía era que me levantaba yo en la calle y estaba yo completamente desnudo, hermano. Y se siente horrible y andas en la calle y andas buscando cómo taparte. ¿Alguien ha tenido sueños de desnudez? Nadie. Yo aquí soy el único fenómeno. ¿Y sabe cuándo fue que empezaron esos sueños recurrentes? Cuando yo empecé a predicar, hermano. Porque predicar el evangelio es lo más vergonzoso que puede haber. ¿Cómo? Pero si debe ser honroso y todo. Estoy hablando de la naturaleza caída. ¿Por qué no predica la iglesia? ¿Por qué Pablo tuvo que decir, porque no me avergüenzo del evangelio? Hermano, porque el evangelio de entrada es hablar de un hombre, hablando en el tema humano completamente. ¿Qué hacían los romanos? Eran especialistas en quebrar al ser humano en su mente. Lo primero que te hacía cuando te tomaba el tribuno romano, los soldados romanos, era desnúdenlo, desnudo. Y no hay mayor quebranto que te desnuden, hermano. Cuando David mandó a unos jóvenes a un rey tribal a pedirles ayuda. Dice, ¿quién es David? Yo no le voy a dar nada a David. Y para todavía más, le cortó las túnicas hasta las nalgas, dice en la Biblia. O sea que andaban con las nalgas desnudas y así los mandó. Desnudar las nalgas es humillación. ¿Y qué es lo que hace el diablo con nuestras jóvenes? Y hasta jóvenes también. ¿Qué hacen en la playa? Los viejitos queremos ir a Semana Santa. ¿Para qué? Por la playa. No, porque hay mujeres con las túnicas cortadas. ¿Se explica o les doy más? ¿Y quién hace eso? El diablo humilla a la creación de Dios. No son partes buenas. Pero ¿qué se ha hecho en las redes y en todo? Y hasta se operan, hermano. Si son las partes menos honrosas y hay que cubrirlas. ¿O no viene así desde que cuándo es que uno se desnuda? Cuando uno ya se casa y todavía está uno pudoroso, así con vergüenza, apaga la luz o algo, ¿no? Porque me voy a bañar, voy a salir del baño. Pero ¿qué es lo que te quiero hacer llamar la atención, hermano? ¿Qué hacían los romanos para quebrar el carácter? Desnudarlos. Imagínate desnudo, hermano, en un tribunal, desnudo. ¿Qué es lo que hacen las pinturas bucólicas? Porque es una etapa en la historia del arte sustentada por el clero católico. Los angelitos, ese angelito Cupido que sale en los días del amor y la amistad, que sale un angelito así que no sabe si va o viene, si es hombre o es mujer, medio homosexual o completamente, así con su piecito y tienen un paño así como flotando, ¿no? Todo lo demás está desnudo y le cubre su parte. Hermano, en la historia a los crucificados era la vergüenza de la cruz y no había paño que cubriera. Eran avergonzados, eran exhibidos. Y hay gente que se avergüenza de la cruz. Filipenses dice, y espuman su propia vergüenza, dice. El Señor se humilló. ¿Y qué hay? ¿Y cómo es la más grande humillación? Que te desnuden, hermano. ¿Qué hizo la pintura, el arte, el estilo bucólico? ¿Qué hicieron el clero? No, eso no puede ser, pónganle ahí un taparrabo. No, si es muerte. No es de que te van a decorar, no, era una muerte sangrienta, espantosa, desnudo. Te ponían ahí en el cepo, desnudo, y te daban en la espalda y en las nalgas. Imagínese, hermano, allí humillado delante de todo. Era un quebrarte completamente. Y así fue él, irreconocible de la cara. Arrancaron sus barbas, todo sanguinolento, bañado en sangre, desnudado y clavado en la cruz. Y el ladrón de la cruz lo vio cuando el otro se estaba burlando de él y le dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Qué empezó a ver en ese hombre? Porque Isaías profetizó, dice, no veremos en él cosa alguna agradable para que le deseemos, sino al contrario, voltearemos de él el rostro como espantados, como avergonzados, como escandalizados. Y esta noche les dice Jesús, muchos de ustedes se escandalizarán de mí, se avergonzarán de mí y me negarán. Aunque todos se escandalizaren de ti, Señor, yo nunca te negaré, nunca te dejaré, le dice Pedro.
A lo que el Señor Jesús le dice: Pedro, nunca me dejarás. Tu vida pondrás por mí. Yo te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. ¿Se avergonzó o no se avergonzó? Este hombre es Galileo. ¿Conoces a Jesús? No, no lo conozco. ¿Y qué dice el Señor? El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también, dice, me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que me negare, yo también le negaré. Hermano, este es el desafío: a no avergonzarnos del evangelio, a ser revestidos de Cristo para que no nos avergüence nuestra desnudez. Es fácil, hermano, es fácil pararse delante de la gente. No, porque somos exhibidos en nuestra conciencia y somos acusados, hermano, de dentro y de fuera. Somos acusados porque esa es una de las maneras que trabaja el diablo, acusar. ¿En qué iglesia vas? En la iglesia de Cristo, Jiquilpan 15. ¿Y ahí quién está pastoreando? El pastor Gustavo. El pastor Gustavo, no lo conoces. No, ay, ven a tomar un café a mi casa. Es un ladrón de entrada, es un ladrón. Es un adúltero. Dejó hijos regados por todos lados. Y empiezan a magnificar, hermano. ¿Y llegan a tus oídos o no llegan? Llegan a tus oídos. Y cuando tú vienes a subir y a hablar, ¿qué es lo primero que se levanta? Y hasta te miran así. ¿Y qué pasa en ese intercambio de artillería? Tú te descubres. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que verdaderamente tú eres. Si supieran lo que verdaderamente tú eres, no, hombre, ellos te linchan o no. Hermano, si la persona que está a tu lado supiera verdaderamente lo que tú eres, ¿a dónde se iría? Kilómetros. Hola, ya los esposos y esposas se quedaron mirando así. Sí, hermano. Mi esposa no sabe lo que yo soy, completamente. ¿Esa lucha con quién es? Conmigo. Conmigo, hermano. Yo sé y lloro mis vergüenzas. Usted no. Qué bueno si usted no sufre eso. Pero yo lucho con mi hombre interior. Lucho con mis pensamientos de cobardía, de ira. A veces me acusan injustamente. ¿Y sabe qué provocan en mí? Ira. Y luego ya me encuentro así, crujiendo los dientes, con las manos apretadas. Estoy en el semáforo a veces esperando y tengo oprimido el freno y las manos así. Y yo digo: hey, relájate, chaparro. Te vas a morir, tranquilo, suelta, perdona. Y entonces empiezo a luchar espiritualmente. ¿Y sabe qué? Dios me da victoria. ¿Por qué es la vergüenza, hermano? Porque nos damos cuenta que no somos perfectos. Cuando la gente habla de nosotros, aunque miente porque no habla lo que es, se quedan cortos. Pero nosotros, ¿por qué nos da vergüenza, nos da ira? Porque somos descubiertos. Porque una de las falacias es pensar que soy perfecto. ¿Por qué me molesta cuando me señalan un error? Porque yo tengo un concepto de mí mayor que el que debo de tener. Buenos días. ¿Se entiende? ¿Por qué te molesta cuando hablan de ti? Porque tú tienes un concepto de perfección de ti. Y cuando te lo muestran, te avergüenzas. Y después de la vergüenza, ¿qué sentimiento entra? Ira. Ira. Y viene el rompimiento de amistades y de comunión y todo. No, hablan de mí. Desnudaron al Señor. Pero antes de eso el Señor les había dicho: ustedes se van a avergonzar de mí, ustedes me van a negar. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Pedro, ¿qué concepto tenía Pedro de él? Que él era valiente. Iba yo a decir bragado, es un término acá, pero no lo voy a decir. Valiente. Él decía: yo no le tengo miedo a nadie. Cuando iban a apresar al Señor Jesús, él sacó la espada y le tumbó la oreja a Malco, ya lo he hablado. Y él vio que todos se quedaron así. Y Pedro, siempre Pedro, impetuoso, ¿qué es lo que dijo? Señor, aunque todos se escandalizaren de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Yo te seguiré, daré mi vida. Y el Señor le decretó lo que iba a pasar. Le preguntan la primera vez: oye, ¿tú andabas con ellos? ¿Tu hablar te denota? No, yo no lo conozco. La segunda vez, porque él ya estaba siguiéndolo, pero de lejos. Ya empezó algo a partirse. Y como había frío en la noche, él ya se acercó donde había una hoguera y él ya estaba calentándose con los pecadores. Si te alejas de Cristo, hermano, empiezas a entrar en comunión con el mundo. Sí, dice: separados de mí nada podrás hacer. Y empiezas, ya no vienes a la iglesia el domingo. Bueno, me voy a ir al partido de fútbol ahí en el barrio. Y empiezan a salir las cervecitas.
la botanita y ya te empiezas a calentar con el fuego del mundo. ¿A dónde? Pues vamos a ir a un café acá. Y ya, pues como ya no veniste a la iglesia ni miércoles, ni domingo, ni martes, y ya empiezas a tomarte café con el mundo y te ríes con las cosas del mundo y al rato hasta ni cuenta te das y ya estás con el cigarro y ya estás con el cafecito con piquete y ya empieza toda esa disolución. Y Pedro le preguntan la segunda vez, oye, ¿tú no andabas con ellos? No, que no lo conozco. ¿Y qué es lo que él había dicho? ¿Por qué Pedro se empieza a enojar? Porque él tenía un concepto de él mismo, de un hombre íntegro, de valor. Un hombre fiel, que le dijo a Jesús, nunca, yo no te voy a negar. Pero ya él se estaba dando cuenta que él ya no entregó su vida. De entrada ya él se abrió, ya él se apartó. Y ya más entrada la noche, ya entrando el amanecer, antes de que el gallo cantara, dice que una sirvienta, una mujercita, le dice, oye, tú eres Galileo, dice, hablas como Galileo, dice, tú andabas con Jesús, no le conozco, que no le conozco, maldita sea, le dice. Se perdió Pedro, porque Pedro tenía un concepto de sí. Hermano, ¿por qué no nos brota la rabia de cuando somos avergonzados por nuestra conciencia? Porque tenemos un concepto de nosotros mismos. Adán y Eva no tenían pecado. En la etapa de la inocencia que llama la Biblia, ellos estaban ambos, dos desnudos. ¿Y qué es lo que dice ahí claramente? Y no se avergonzaban. Pero después de la caída, se taparon porque se avergonzaron el uno del otro. Y no estoy hablando solo del área sexual, hermano. Estamos hablando de que escondemos nuestras cosas. ¿De quién? De Dios, sin duda nos escondemos. De nuestra pareja, sin duda. Yo conocí ya como pastor, en el trabajo secular donde yo estaba, había un hombre, hermano, muy correcto. Usted lo veía y era una persona muy educada, saludable, en fin, era una bella persona, diría, en el mundo. Pero luego vi que siempre en las catorcenas, cuando entregaban con fajilla, él se acercaba con una secretaria ahí de la oficina y ya su hoja verde y le hacía un trabajo, hermano, de duplicación y le ponía otra cifra. Y luego me entero, porque todo se entera uno, hermano, de boca de la misma que le hacía el trabajo. No, dice, es que le pongo que gana menos, dice. Porque él enseña la fajilla a su esposa, dice. O sea, tenía ¿qué? Cosas ocultas. ¿Y cuál era su justificación? No, dice, es que a mi compadre lo dejaron en la calle. La mujer se fue y se llevó todo. Y si como yo no quiero que eso me sucede, yo tengo una cuenta secreta, decía él. Checa, hermana. Checa, hermano. No sea que al rato nada más le dejen una carta. Toda la vida trabajamos juntos y no la conocí. Hay cosas que tú no conoces de tu esposo, mujer. Y hay cosas que tú no conoces de tu esposa, varón. Porque ambos nos tapamos. Porque no tenemos la plena libertad de mostrarnos tal cual somos. Porque si hasta nosotros mismos nos avergüenza, hermano. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos redarguye en nuestra conciencia, ¿qué hacer con la vergüenza, hermano? Ir a Cristo. ¿Qué hizo Dios con la desnudez de Adán y Eva? Ellos se pusieron unas hojas, pero Dios empieza a anunciar al Salvador, al sacrificio. ¿Quién es el primero que hace un sacrificio en el comienzo de la historia humana? ¿Con qué vistió Dios a Adán y a Eva en su desnudez? Con pieles de animales. ¿Y cómo se las quitó? Los mató. Dios hizo el primer sacrificio, derramamiento de sangre. Y Él le dice a Moisés en Levítico, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hermano, ¿qué necesitamos para cubrir nuestra desnudez? Ser vestidos de Cristo, ser recubiertos de Cristo. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando siento miedo, porque voy a exponer, porque voy a decir, porque voy a señalar. Pero ¿qué es lo que dice el común de la gente? ¿Tú qué hablas? Nadie puede juzgar. Y ahí todos se envuelven y se tapan con la misma cobija o la misma sábana. No nos juzgues. Le preguntaron al Papa sobre el tema de la homosexualidad. Iba en un avión y usted lo ve revestido de toda esa mentira.
Es hoja de parra, cubierto así. Y le preguntaron qué pensaba del homosexualismo. Y él no pensó en agradar a Dios, él pensó en el rating. Él pensó en la fama, en estos tiempos de mediáticos. Y él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Los homosexuales, ¿qué dijeron? ¿Quién me da una P? ¿Quién me da una A? ¿Quién me da? Papa. Pues sí, porque le sustenta su pecado. ¿Qué hubiera dicho los homosexuales, los afeminados, los que se acuestan con varones, no heredarán el reino de los cielos? Pero le dio vergüenza. Porque ¿qué es lo que cuidó? Hermano, ¿por qué nos tapamos y no confesamos? Porque queremos cubrir nuestra integridad. ¿Qué hombre le va a decir a su esposa? Es que tengo miedo, mujer. ¿Por qué? ¿Qué concepto va a tener su esposa de él? Oye, pero si tú eres el hombre, tú eres el que tiene que sacar el pecho a las balas. No, confiésale a tu mujer que eres de carne y hueso, que eres de la misma naturaleza caída de Adán. Sí, le tengo miedo, pero no me paraliza, porque yo tomo las palabras de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca te dejaré, dice el Señor, siempre estaré contigo. Entonces ese miedo lo podemos vencer, porque el miedo paraliza. Y siempre estamos pensando que van a venir tiempos mejores. No, Mateo 24 dice que van a venir tiempos peores, hermano. Así que la mentira de esos falsos profetas que dicen que paz, 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 eso es mentira, hermano. Debemos nosotros entender que vamos a necesitar toda la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? ¿Por qué no predicamos el evangelio? Por vergüenza. Por conveniencia. Porque si ya saben que eres cristiano, van a subir la vara. Y cuando tú quieras estar cotorreando con los mundanos, ¿qué van a decir entre ellos? Mira el reverendo, mira el cristianito. ¿Sí se da cuenta? Nos avergüenzan. El diablo sabe cómo y dónde avergonzarnos. Entonces, ¿qué hago? Porque no quiero verme expuesto, porque quiero, como yo les digo, navegar de a muertito. Y muchos están muertos, por eso navegan así, nadan así. Pero no quieren, hermano, no quieren. Entonces, en la Biblia usted va a escuchar mucho el tema de avergonzarse. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí, le dice, ni del Señor Jesucristo. No te avergüences de mí, dice, aunque esté preso, dice, aunque esté prisionero de Dios. Él estaba en Roma, pero él no dijo, estoy prisionero de Roma, de Nerón. No, él dijo, soy prisionero de Dios. Y le dice a Timoteo, no te avergüences, predica el evangelio. Hermano, ¿por qué la iglesia de Cristo no predica el evangelio? Porque tiene vergüenza, porque no quiere exponerse. Por eso es que cuando nadie los conoce, ahí sí son cristianos y predican fuerte. Pero donde los conocen ya no hablan. ¿Cómo vas a hablar si la gente te empiezan a decir que, pero si robábamos juntos? Si chuleábamos a las mujeres juntos, ya me vas a decir tú que hay que ser fiel. No, hombre, déjate esas cosas. Pero ahí es donde está el desafío. Así que hay gente con vergüenza, hermano. ¿Cuántos son gente con vergüenza? Yo sufro vergüenza. ¿Se lo platiqué? Sueños recurrentes de estar desnudo. Ahora menos, pero en mis inicios sí. Cuando vino la pandemia, hermano, y empecé a escuchar, era para mí un tormento. Yo no quería escuchar. Yo digo, es que siempre quedo corto. Nunca doy el mensaje como debe de ser. No llego a la estatura. Pero Dios en su misericordia me dio un consuelo y me dice, ninguno llega a la estatura. Ni el más grande predicador que haya pisado esta tierra puede dar con sus palabras la dimensión de Jesús. Dime tú qué palabra humana, qué expresión, qué analogías, qué sentimiento, hermano, va a poder reflejar la grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo le vas a decir a alguien? ¿Y tú por qué predicas el evangelio? Hermano, el evangelio son buenas noticias. En un mundo de malas noticias. ¿De qué están llenas las redes? Malas noticias. ¿Qué es lo que más vende? Aún los predicadores veo sus mascarillas, le llamo yo. Sus miniaturas le llaman. El anticristo ya está aquí. Y es el ruso y el otro.
Y ahí lo ves. ¿Cuántas vistas? 300 millones hace una hora. Estoy exagerando. Porque eso vende. El sensacionalismo. ¿Sí? Y gente de renombre ahora poniéndole si el ruso sale en la Biblia, si el otro, si de dónde va a venir el anticristo. Hermano, dando perlas, cosas santas, cuando lo primero que debemos de predicar es: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Y tratar, sin lograr, demostrarlo. No con figuras, sino con la pura, bendita, viva y poderosa palabra, pero con un corazón verdadero que no tenemos. Y nos da vergüenza a los predicadores hablar de alguien que medianamente podemos presentar y decirle a la gente: ¿por qué predicamos a Cristo? Oye, pero si tú esto, si tú el otro. Sí, lo era. Yo lo he confesado, hermano. Yo tengo problemas, así como usted. Tengo cosas que me avergüenzan, en las cuales me ha bofeteado el diablo, hermano. Gracias a Dios tengo victorias, ¿sí? Como en el área de la fidelidad con mi esposa. Tengo victorias como el área de familia con mis hijos. Y los que están escuchando: sí, pero cuéntalo todo, pastor. Para allá voy. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Yo me presento aquí y yo cuento, hermano. Pero también así les digo, y también les regreso al diablo la pedrada. Si hay cosas que me puede acusar, pero hay cosas de que el que se gloríese en el Señor. Y una de las cosas que me glorío es mi relación con mi esposa. Aunque el diablo se pudra. Amor, fidelidad, honestidad. Nos esforzamos los dos, hermano. La relación con mis hijos, maravillosa. La relación con algunos hermanos. ¿Y dónde es que te avergüenza el diablo, pastor? En el área económica. He tenido que pedir prestado y debo y no he podido pagar, hermano. Pero traigo una fijación. Voy a pagar hasta el último peso, hermano, para que nadie me quite esta mi gloria. Para que no tenga yo, hermano, cuando me pare a predicar, no perfección, pero sí no dejarle flanco, porque estamos hablando de guerra, al enemigo. Alguien que pueda decir: sí, pero me debe. Sino que alguien pueda decir: es verdad, porque yo le presté y me pagó. Demoró como Coppel, pero me pagó. Porque es que también como gano, pago. Y a veces esto no fluye. Pero esa es otra vergüenza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermano? Para que esta iglesia predique el evangelio. Recuerde, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición sin causa no vendrá. ¿Por qué la iglesia no predica el evangelio de Cristo? Por vergüenza. Porque da vergüenza. ¿Por qué Pablo le tiene que decir una y otra vez a Timoteo: no te avergüences, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Por tanto le dice: no te avergüences. ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo: no te avergüences? Porque él estaba titubeando. Y yo le digo a la iglesia: iglesia, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo y de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te dé vergüenza, hermano. Te van a señalar, te van a acusar, van a sacar la vida de tus hijos, hasta de tus nietos, de tus vecinos. Van a hablar de todo, hermano. Pero ¿qué tienes tú que mantenerte? Yo estoy aquí no porque soy perfecto, estoy aquí porque Él murió por mí. Él murió por mí, hermano, y yo no me puedo quedar callado. Mi vida sería cómoda, hermano, en otro lado. Yo tenía trabajo fijo, negocio. Estoy hablando. Y todo lo dejé. ¿Por qué? Porque algo me impulsaba a hablar de Él. Porque yo no podía estar sin hablar de Él. Y una vida como Rahab. Yo le digo, a mí Rahab me quedó chica, hermano. Si una vida de pecado, de basura. Y todo eso, el diablo donde tiraba pegaba, hermano. Pero dime tú, y yo le decía en mi oración a quien me oyera: dime cómo podré vivir sin decir lo que Él ha hecho en mi vida. Y llegaba y decía: oye, pero tú esto, el otro. Sí. ¿Por qué hablas de Cristo? Porque Él murió por mí. El Dios eterno se humanó y descendió, ya no para sacrificar un animal y que nos cubriera esa piel, para que no se viera la vergüenza de nuestra desnudez, sino para Él ser
nuestro vestido. Y ahora ya cuando Él venga no nos halle desnudos, sino revestidos de Cristo. Porque somos cristianos. Porque nos acusan, sí. Y nos seguirán acusando, sí. Esta es guerra, esto no va a parar. Nunca van a hablar bien de ti. Porque el cristianismo, mira, nadie te va a reconocer nada. Nada. Pero ay de ti si te equivocas una sola vez. Te van a hacer añicos. Y si tú no estás revestido de Cristo, si tú no estás fortalecido en Cristo, vas a sucumbir por tu propia vergüenza. Levántate y reconócelo. Confiésalo. Confiesa tus miedos, tus vergüenzas, tus falencias. Confiésalas. Eso es poderoso. Ya no podrás hacer nada para remediar tu pasado. Sí lo hice, caí. Soy indigno, pero Él me llamó. ¿Qué quieres que yo haga? Y Él murió por mí. ¿Cómo le digo a Él que no? ¿Cómo le digo a Él que ya no voy a hablar? Le decía Jeremías, ya no quiero hablar de ti. Porque cada que hablo de ti mal me va, decía Jeremías. Era conocido como el profeta llorón. Es que Jeremías no le profetizaba bonito al pueblo. No lo querían. El rey me dice, tráeme a cualquier profeta, menos a Jeremías, no me lo traigas porque solo mal. Hermano, yo escucho todas las prédicas. ¿Cuántas llevamos? No está mi hijo, como casi vamos acercándonos a 200 prédicas. Y en ninguna estoy suavecito, hermano. Siempre acabo hablando, exhortando. ¿Con qué cara? Porque hay gente con vergüenza y gente, o gente sin vergüenza. Pero ¿por qué hay gente sin vergüenza si lo natural es que todos tengamos vergüenzas? ¿Cómo le iría aquí si le dijéramos, hermanos, todos vamos a quitarnos la ropa? Estaríamos aquí. Esta va a ser una iglesia sin vergüenza. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pues a ver quién se desnuda, yo no. Y si traje el calcetín o el calcetón agujereado, ¿a poco? Bien vestido y todo y un hueco en el dedo gordo. Porque es donde más hueco se hace. Y en otras partes no menciono. ¿Cómo te sentirías, hermano? Que dijera, hermano, vamos a quitarnos sin vergüenza. No. Lo natural es que tengamos ¿qué? Vergüenza. Lo antinatural es que no tengamos vergüenza. ¿Y qué sucede allí? Se ha cauterizado la conciencia. Hay gente cara dura y sin vergüenza. Te deben, hermano. ¿Y qué hacen? Se ofenden. Se van de la iglesia. Verídico de verdad. Se ha ido gente de la iglesia porque le pidió prestado a otros hermanos de la iglesia. Y se han ido. Y cuando les cobran, les dice, ¿y eso que eres cristiano? Mira, ¿y dónde está tu amor? Pues ¿dónde está el dinero? ¿Te pediste? Paga. Dice que el impío pide prestado y no paga, hermano. Y es a ver, arréglamela como quieras. Y eso a mí me quita el gozo, hermano. Mira, yo veo y veo una paloma, voy bien. Dinero, economía, me da vergüenza, hermano. Y no me autojustifico ni acallo mi conciencia. Me da una vergüenza horrible, hermano. Porque hay gente que tiene motivo de decir, oye, yo le presté al pastor. Y puedo justificar de que he pedido prestado para la luz, que he pedido prestado para el otro, porque amo a mi familia y quiero que estén bien. Y a veces, yo a mi reina la quiero tener como mi reina, hermano. ¿Qué? Y lucho. Y a veces digo, ay padre, ¿en qué bronca me metí? Pero yo dije, valiente, vamos, yo pago, hijita. Y después, hermano, me andan correteando. Y allí me dan y me avergüenzan, hermano. Y me avergüenzan. Y se siente horrible de ver dinero, hermano. Yo oro a Dios, no para tener, sino mi dicha va a ser para no deber. Que nadie pueda decirme, sí, pastor, pero usted eso no. Por eso les digo, dé su diezmo, su ofrenda voluntaria. A mí no. Para que al rato me diciendo, yo enriquecí a ese pastor. No. Y de las cosas que tengas que gloriarte, ¿qué? Gloríate en el Señor. ¿Por qué podemos estar fieles con nuestras esposas? Porque somos no. Porque Él nos da el poder. Porque nos fortalecemos en Él. Porque decimos que, Señor, mi carne caída quiere terminar el matrimonio. Pero tú vienes a mí y me haces ¿qué? Sostener mi matrimonio. Aleluya. Santo es Dios. Mire lo que estaba pasando. ¿Quién me lleva a la hora? No está Sebas, ¿verdad? Porque a Sebas le dije que iba yo a acabar 10 minutos antes. ¿Quién es Sebastián? Un muchacho que se lleva conmigo. El miércoles me contó, dice, pastor, te pasaste 10 minutos. Sí, hijo, perdóname, le digo. El domingo termino 10 minutos antes, dice. Y más te vale, dice, porque juego a la 1, tengo partido. Digo, sí, hijo, sí, tienes razón. Pues te pregunté por
por Sebas, a ver si son 12:7, 12:8. ¿Me da 5 minutos más? ¿Sí? ¿Cuántos entendieron un poquito? Gente con vergüenza es natural. Hermano, ¿cuántos tienen vergüenza? Porque si tú eres un sinvergüenza, entonces sí estás antinatural. ¿Y es por qué? Porque a base de la autojustificación tú te has negado. Cuando te dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, pues no pareces. ¿Por qué de la vergüenza instantánea pasamos a la ira? Porque nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos ¿de qué? De perfección. Cuando cayó la perfección, Adán y Eva se dieron cuenta que no eran perfectos cuando vieron su desnudez. ¿Se da cuenta? La vergüenza entra con la caída. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Se autojustifica, se pone delantales de higuera para tapar la vergüenza de su desnudez, de reconocer que ni uno es perfecto. Por eso le digo, gente con vergüenza, esa es la naturaleza. Somos avergonzados. Hermano, ¿alguien ha sentido una vergüenza natural? Por ejemplo, que yo le diga, hermana Yumin, pase por favor a despedir el culto, dígale a los hermanos que ya nos vamos. ¿Pasa usted? Dice, no, dice. ¿Por qué? Porque la conocemos. Muchos no saben ni cómo se llama ella. Ella se llama Yumin. Pero si ella pasa, ¿por qué no va a poder hablar? Un ejemplo, hermano, con todo respeto. ¿Por qué no va a poder hablar? Porque nosotros las conocemos, no porque ella se conoce. ¿Y qué es lo que la va a acusar el diablo cuando vaya a poner un pie ahí en el cielo? ¿Y si me mata el Señor aquí? ¿Y si no saben quién soy yo? Y vienes con una lucha porque es natural. Es natural. Sentir vergüenza es natural de nuestra naturaleza caída. Pero a pesar de eso, hermano, con la vergüenza, reconociendo que no somos perfectos. Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno, hermano. Ni aunque usted me diga, fulano es bueno, no. Es muy conocida esa historia. Si verdad o ficticia, no sé, pero es muy ejemplar. Que pasaron a comprar de esos pollos que te venden por la ventana, ¿sí? De esos rápidos, y le dieron su cubeta y se fue la pareja, pero al abrirla al lugar donde iban a comer, vio que le habían dado la cubeta, pero llena de billetes, porque el cajero estaba haciendo el corte y en un cambio se confunde y le da la cubeta con dinero. Y este hombre la ve, hermano, y era un hombre con vergüenza moral. Y él se da la vuelta y le dice a su mujer, espérame, ahora regreso. Y va y regresa ahí a la pollería y les dice, oiga, me dieron esta cubeta, y al abrirla, wow. Y la gente, y enseguida los medios y todo, y se acercan, oiga, denos su nombre, dice, porque imagínense, no es un peso, es una cantidad grandísima. No, dice, ya agarren el dinero y yo me voy. Dice, rápido se va. Dice, pero ¿por qué se va, señor? Queremos que no, que yo soy casado. No hay ni uno, hermano, a quien no tenga un problema. Y cuando queremos predicar de Cristo, el sin pecado, el diablo ¿a quién ataca? A Cristo no, porque Él es perfecto, Él es Dios, Él es glorioso. Él sufrió la vergüenza de la cruz por nosotros, Él se desnudó, a Él lo desnudaron, lo flagelaron, lo humillaron, lo quebraron en esa cruz. Para que tú y yo ahora no nos cubramos con higueras, sino con la sangre de Cristo, revestidos de Cristo, para no estar desnudos, hermano. Para que cuando venga el acusador, nosotros decimos, sí, yo era y yo he sido y a veces sigo cayendo, pero Él, ¿cuántas veces yo caiga? Otras tantas, Él me levanta. Porque no fue cualquier cosa. Él pagó por mí. Él murió por mí. Y tengo 30 años predicando, porque desde que Dios me alcanzó empecé a predicar. Y no alcanzo a llenar la medida. Siempre que predico y me escucho, yo digo, te quedaste corto, chaparrito. Porque no se puede, hermano. Porque es demasiado glorioso. Alto es, no lo puedo comprender, dice. Que Él nos ame y nos guarde. Dice que Él venga detrás de nosotros, delante de nosotros y sobre nosotros. Dice el salmista, alto es, no lo puedo comprender, hermano. No podemos llenar la medida. Pero como podamos, esforcémonos en Cristo. Y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria sea al Señor. A su nombre sea la gloria. No podemos
con todo nuestro limitado vocabulario, es tan grande que no hay palabras, hermano, para hablar de Él. A lo que Pablo, con toda su erudición, con toda su capacidad, como dice Pedro, él dijo, es demasiado, pero no me avergüenzo de Él. Porque Él sabía, Cristo dijo, el que se avergüence de mí, yo también lo negaré, me avergonzaré. ¿Qué es avergonzarse de Cristo? Es negar a Cristo. Hermano, de aquí en adelante yo he orado a Dios y digo, Señor, entramos en un tiempo evangelístico, pero este es el desafío. Y que usted pueda hacer suyo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la buena nueva, evangelium, de Dios, la justicia, que es lo que el hombre necesita, no la autojustificación, sino la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, a su nombre sea la gloria. No es por nuestros méritos, no es por nuestra perfección, es por su gloria que nosotros podemos presentarnos con rostros libres de mancha y elevar nuestros ojos al cielo y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. ¿Quién es Él? Que hizo los cielos y la tierra. Así que no se avergüence, hermano. Es que yo no sé predicar, pastor. Ninguno sabe predicar, porque es demasiado. No hay ni uno, hermano. Y me atrevo a decirlo y a afirmarlo. No hay ni un predicador, por muy grande que se diga, que pueda llenar, que pueda cubrir la persona de Cristo y la obra de Cristo. Somos limitadas criaturas, débiles criaturas. No, es que si yo predicara como mi pastor. No, hermano, no hay ni uno. Usted predique, cuente lo que Cristo ha hecho en su vida. Padre, muchas gracias. ¿Nos ponemos en pie? Mire lo que puse. Yo les digo siempre, escribo un libro, hermano. A veces doy un toque el jueves, oro, doy otro toque el viernes. O sea, lleno mis notas en mi cuaderno. Luego el sábado me la paso en vela para el domingo, hermano. ¿Y sabe qué? Siempre me quedo corto. No se puede. A ver, usted dígame, ¿quién es Cristo? Hay muchos que no conocen a Cristo. Hay muchos que se avergüenzan de Cristo. Hermanos, Él sufrió vergüenza. ¿Qué es vergüenza? Humillación. Él fue desnudado para pagar. El diablo lo exhibió, así como exhibe a nuestras jóvenes y viejas también, con todo respeto. Y las desnuda. Hombres y mujeres desnudados, hermano. Guarde su desnudez para su pareja. No la ande ahí exhibiendo en las redes. Muchachas, hermano, hijas de familia. Una muchacha se hizo famosa. Hasta que su papá le pasaron, mira, esta muchacha es muy famosa, era su hija. Sensual. ¿Exhibiendo qué? Pues el morbo. Lo que vende. Lo que debe de ser, hermano, guardado con más recato. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias se hicieron para amamantar a los bebés y todo lo demás tiene una función. Pero el hombre en su maldad ha torcido y ha torcido la mente de nosotros los seres humanos. Pero vea lo que Dios le dice a los falsos profetas antes de irnos. Le está hablando Jeremías a los falsos profetas, por eso no lo querían. Y les dice Jeremías a Israel y a los falsos profetas. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo que paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Mire, en un versículo, ¿cuántas veces aparece el término, el concepto avergonzar? 3 veces. Dice, ciertamente no se han avergonzado. Y mira lo que dice Dios a través de su profeta Jeremías. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes. Aprendamos a tener vergüenza. No nos cautericemos para que no nos llamen cristianos sin vergüenzas, sino que nos digan, he ahí un pueblo humillado, he ahí un pueblo que reconoce. Deje de justificarse. Hey, te caímos en una mentira. No, ¿cuándo? No es cierto. Pues es que no es cierto, tu vida no es cierto. Reconozca su pecado.
Oye, que le debes a fulano. Sí, hermano, le debo. Oye, que anda hablando de ti, sultano. Sí, le debo, le pedí prestado. Y he gastado en otras cosas y he sido irresponsable y no he pagado, hermano. Perdóname, Padre. Y habla. ¿Por qué el diablo habla tu vida? Porque tú no la hablas. Háblala y pierde poder. Confiesa. Eso es lo poderoso que tenemos. Hermano, es fácil confesar que fui casado, que fui adúltero, que me dejaron, que tengo un hijo de ese matrimonio, que tengo nietos. No digas eso porque eso da vergüenza. Pero mi vergüenza es cubierta, no por una hoja de parra, es cubierta por la sangre, no de un animal de sacrificio, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aquel que se crea perfecto va a sufrir más vergüenza de los que reconocemos que somos imperfectos y que nuestra vida está llena de falencias. Yo me equivoco como hablo, hermano. Tengo hierros. ¿Cómo vas a seguir ese líder si se equivoca? Hermano, ponme otro, no hay otro. Va a estar igual. Un ratito lo vas a aplaudir y vas a decir, ay, este sí es el pastor que queríamos. ¿Qué tiempo le das en conocerlo? ¿Qué tiempo le damos, Leo? Más lo invitas a tomar un café y saque el cobre. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque respondes a la oración, porque el propósito por el cual clamamos a ti fue: ¿por qué tu iglesia no te predica? No predica la buena noticia, la obra de Cristo, que Él murió por nosotros. Y tú nos respondiste porque desde el principio el hombre cayó y fue avergonzado. Y tú nos mandas a no cubrirnos con nuestros propios recursos, sino a cubrirnos en ti, Señor, con tu obra. Porque cuando nos autojustificamos, rechazamos tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y viene a este tiempo, como Timoteo sufrió vergüenza, como tú le dijiste a Timoteo a través de tu apóstol, de tu siervo Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, del cual yo fui constituido predicador. Ni aun Pablo llenaba la estatura para dimensionar la grandeza de Jesús. Porque él decía, no pretendo haberlo alcanzado, dice, para que pueda yo conocer, dice, lo incognoscible de Cristo. Hermano, conocer lo que nos sea revelado, porque hay cosas que no pueden entrar porque son infinitas en nuestra mente finita, en nuestra humana capacidad. Pero esforcémonos en tratar de que nuestras palabras, decirle al Señor, Señor, toma mi lengua, toma mi mente y haz mi pluma como pluma de un escribiente, muy ligero, para que yo hable acerca de tu grandeza. Por lo cual asimismo, dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Aleluya. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos dice, ¿más qué dice Romanos 8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor Jesús? ¿Cómo invocarán el nombre y serán salvos? ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer, hermanos, si la iglesia se avergüenza y no habla? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amado, el martes, tenemos un martes evangelístico. Van a dar testimonio 2 varones. Y te aseguro que van a sentir la más horrible de las vergüenzas, porque el enemigo les va a acusar. Y a la hora que estén predicando y diciendo, pero ¿qué no tienes cara? Eres un sinvergüenza, cara dura. Mira que estar allí hablando. Yo te ayudo, hermano. No hablamos de nosotros, hablamos de Él y de lo que Él ha hecho en personas como usted y como yo. Así que no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Dios le dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico verdaderamente y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepintámonos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Bendigo tu iglesia, bendigo este día santo y bendigo lo que resta. Padre, y que tu palabra, estoy seguro, que no vuelve a ti vacía, sino que sellará y se sembrará profundo y dará fruto. Padre, es mi oración, es mi clamor, y sé que de todos los ministros del evangelio, tener una iglesia que no se avergüence del evangelio. El mundo necesita oír, pero ¿cómo van a oír si hay una iglesia que le da vergüenza predicar a Cristo? Pero que hoy podamos entender que sí podemos predicar un evangelio perfecto, aún siendo imperfectos, porque no es hablar de nosotros, es hablar de la grandeza tuya, Padre. Ayúdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dios le bendiga, hermano. Santo es el Señor.